Gran expectativa por el debut de las medidas que anuncia el gobierno. ¿Habrá conferencia del ministro Hernán Lacunza? Por las dudas, nosotros estamos en el Ministerio de Hacienda trabajando en vivo con Diego Gabriele. Expectativa, Guille. Salió el sol y todavía no hay movimientos aquí en el Ministerio de Hacienda. No llegó, tampoco nos pudimos confirmar la conferencia de prensa con el personal, la gente de prensa del ministerio. Hay expectativa, pero todavía pocas definiciones, y la expectativa también está dada por la apertura de los mercados, que será a las 10 de la mañana, y hay que ver cómo abren, ¿no? Ya el viernes el dólar cerró a 62 pesos con una tasa de interés de arriba del 83%, y hoy en el debut del control de cambios, otra metáfora más para hablar de lo que en otro momento se hablaba de cepo. Bueno, hoy debuta el control de cambios y hay que ver cómo reaccionan los mercados a esta nueva medida que toma el gobierno, la segunda medida de impacto que toma Hernán Lacunza desde que asumió al frente del Ministerio de Economía. La primera, recordemos, el famoso reperfilamiento, esta especie de default selectivo y un plan bomba que parece que se arma para quien vaya a tomar las riendas, ya sea el propio gobierno en la continuidad o algún otro candidato a partir del 10 de diciembre, con todas estas medidas que van pateando hacia adelante y que veremos qué reacción tienen los mercados respecto de lo que se publicó ayer en el boletín oficial con este DNU, Guille. Estamos en vivo y muy atentos a lo que pueda pasar donde trabaja Diego Gabriele. Por supuesto, en cuanto haya una novedad, volvemos en vivo. Pero la gran pregunta que uno se puede hacer, que seguramente se hacen todos a esta altura de los acontecimientos, es frente a qué estamos. O sea, ¿cuál es el tamaño, cuál es la dimensión de la medida? Para eso ya está trabajando Julián Guarino, una vez más nos atiende gentilmente en su casa, y esa es la primera gran pregunta que tenemos para él. ¿Frente a qué estamos, Julián? ¿Cómo estás, Guille? Buen día. Bueno, a ver, es importante lo que estás planteando. Estamos en un escenario, yo diría, crítico. Esto es lo primero que hay que señalar. Es crítico, ¿por qué? Bueno, porque una de las funciones que tiene el Estado, que es la de administrar, en principio, el mercado financiero, la de administrar una cuenta que es muy importante, que se denomina balanza de pagos, la cuenta capital, que son los pagos que el país hace al exterior y los pagos que recibe del exterior. Fue una cuenta que el Estado obvió, que el Estado eligió mirar para otro lado y que hoy está en una situación crítica. Esa cuenta lo que decía es que la Argentina perdía más dólares de los que terminaba generando como ingreso sistemáticamente durante los últimos años, y esto lo hemos hablado en numerosas oportunidades. En algún momento, para compensar esa salida, la Argentina lo que hacía era endeudarse con bonos, hasta que después de 2 años de emitir bonos permanentemente, tomar los dólares y vaya a saber qué hacer con ellos, porque finalmente hoy yo podría decirte que lo que se hizo con eso fue financiar lo que se llama fuga de capitales. Después de esos 2 años, la Argentina dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque estoy nuevamente en una crisis. Vamos al Fondo Monetario y volvemos a pedir dólares. ¿Para qué? Para pagar esos primeros 2 años de bonos. Bueno, esto hizo el gobierno nacional y hoy tenemos una situación crítica. ¿Por qué? Bueno, porque hoy que hay que pagar los bonos por un lado, el préstamo del Fondo Monetario por otro, no alcanzan los recursos directamente, hay un voto de desconfianza enorme en todo el mundo. Por supuesto, lo que pasa en la Argentina ni hablar, ¿no? En términos domésticos, en términos de cada uno de nuestros hogares, y el gobierno empieza tibiamente a acercar algunas medidas que eran totalmente razonables hace 2 años, hace 3 años, Guillermo, y recién se toman ahora por la posición de soberbia del mejor equipo de los últimos 50 años, y esto va a impactar enormemente en todos los hogares. Mira, así te lo digo, la verdad es que nos va a cambiar en gran medida la vida a los argentinos. Ya la teníamos realmente muy mal y a partir de ahora muchísimo peor. Es una pregunta tan amplia como retórica al mismo tiempo, ¿no? Porque hemos leído mucho, hemos estado juntos en la radio cuando este proceso recién empezaba, Julián, hemos escuchado economistas de todas las corrientes de pensamiento y todos decían que el plan económico iba en línea recta a un fracaso. ¿Por qué no escuchó antes el gobierno? Por supuesto que no tenés la respuesta, pero ¿qué pudo haber pasado para semejante ceguera, no?
Mira, yo creo que hay dos elementos que son muy relevantes. Uno, que quedó muy claro cuando el gobierno empezó el ciclo económico, que fue el siguiente. El presidente Macri tuvo que responder a aquellos sectores empresarios que lo acompañaron hasta la Casa Rosada. Y la forma de responder hacia esos sectores fue poner un referente de cada sector dentro de un gabinete que no estuvo coordinado en ningún momento, donde cada uno de estos referentes sectoriales, que eran los ministros, respondían a sus propios intereses o a los intereses de las empresas en las cuales servían de interlocutores. Y lo que tuvimos, por ejemplo, en este caso fue que se miró para otro lado porque no les convenía directamente, porque al agro le convenía. Cuando hablo del agro, me permito la licencia de referirme a las 20, 30, 50 compañías más importantes de la Argentina, que son de capital extranjero, que son agroexportadoras, a las cuales les convenía que el gobierno los liberase de la obligación de traer los dólares al país, que los dejase directamente decidir dónde ellos querían liquidar esos dólares y, en definitiva, que les diese un plazo lo más largo posible para traer las divisas a la Argentina. Bueno, esto es lo que ayer el gobierno sale a revisar, empieza nuevamente a acotar el plazo para ingresar los dólares, la forma más legítima que tiene cualquier país de hacerse de divisas, y aparte un país como la Argentina que sistemáticamente tiene problemas, lo sabemos por todos los ciclos económicos que han terminado en fracaso y que han arrancado en crisis justamente por esta cuestión. Y la verdad es que el gobierno hasta última instancia se está yendo prácticamente, está terminando este ciclo político y es ahora donde dice, bueno, a ver, si hacen falta divisas, donde ya nos endeudamos, donde ya no nos prestan más, donde finalmente ya no tenemos más recursos, que tratar de emplazar a los agroexportadores y que traigan esas divisas al país. Entonces, fíjate cómo hubo una lógica de responder a los intereses sectoriales o corporativos por sobre la lógica de tratar de llevar tranquilidad a la vida cotidiana de todos los argentinos. Enseguida nos vamos a meter en los detalles, pero bien puntuales, como la gente necesita saberlos, pero claro, tenemos que seguir tratando de interpretar esta realidad que entiendo es compleja. Uno cuando está enfermo, para usar un paralelo, para trazar un paralelo, tiene que tomar un medicamento. Si no toma ese medicamento puede que la situación se agrave, y si se agrava mucho la situación tal vez requiera una cirugía si uno no se trata a tiempo. Si no haces la cirugía y empezás a la hora de hacer la cirugía a tomar el medicamento, es como que estás corriendo de atrás la enfermedad y ya no va a tener mucha solución. A veces da la impresión, por tu propia descripción y por la realidad argentina, que a veces es más contundente todavía, que Argentina toma el medicamento cuando ya es demasiado tarde, cuando ya es irreversible, ¿no? Sí, el gobierno llega detrás de los acontecimientos y la medida que toma, las 3 o 4 medidas que dio a conocer ayer, tienen un impacto relativo y tienen, creo yo, un efecto marginal. ¿Por qué? Bueno, porque ya el país está en una emergencia que tiene una connotación económica y social y que tiene un correlato en lo financiero. Esta emergencia, ¿cómo se constituye? Y mira, yo te podría decir en principio que las proyecciones están marcando que el Banco Central se va a quedar con muy pocos dólares de aquí hasta fin de año. ¿Eso va a cambiar con las medidas que tomó el gobierno ayer? No. Lo que hace el gobierno es disminuir la presión sobre las reservas que tiene el Banco Central. Ahora, la verdad también es que en un punto, hoy va a ser un día de furia en todos los bancos y eso es es un elemento que lo que nos muestra es que algo pasó antes. Es decir, el gobierno no se está adelantando a una suerte de crisis financiera que puede llegar a tener. Ya tuvo 2 crisis enormes en los últimos 3 años y medio. La primera cuando se cierran los mercados y después genera una devaluación enorme. La segunda cuando tiene que recurrir al Fondo Monetario, también con 2 eventos de devaluación muy importantes. Una inflación muy fuerte, Guille. Y para ponerlo en criollo, ¿qué está tratando de hacer el gobierno en este momento? Está tratando de romper una especie de relación causa-efecto que hay muchas veces entre la crisis financiera, la crisis económico y social y la crisis política. Bueno, el gobierno está viendo que la crisis financiera ya se transformó en una crisis económico y social, no hay ninguna duda, pero que al mismo tiempo termine
yo diría, erosionando o esmerilando la posibilidad del gobierno de directamente tener cierta legitimidad política en la toma de decisiones. Dicho en criollo, que el gobierno tome medidas y que no haya nadie que en definitiva les preste atención o que las respete, tiene que manejarse ahora con decretos de necesidad y urgencia. Fíjate que no hay Congreso, directamente porque ya al perder el respaldo político es muy difícil empezar a gestionar algún tipo de normativa por el Congreso Nacional y ahí hay algo que es muy delicado. ¿Qué es lo delicado? Lo delicado es esto. Históricamente en la Argentina tuviste problemas con el dólar, eso se va a la deuda, porque todo el mundo ve que te quedás sin dólares, entonces el que tiene un bono, una acción de la Argentina, dice, no, yo lo vendo porque no me lo van a poder pagar, me adelanto a los acontecimientos. Entonces caen los bonos, caen las acciones, ¿eso qué implica? Suba del riesgo país, que es directamente el indicador que te muestra las tasas de interés que pagan los bonos. Sube el riesgo país y automáticamente empieza la presión sobre las reservas del Banco Central. ¿Por qué? Porque todos vemos que sube el riesgo país, que falta confianza y entonces todo el mundo mira cuántas reservas tiene el Banco Central. De ahí que hay inestabilidad, incertidumbre de los depósitos en dólares de la gente en los bancos, porque todos dicen, si el Banco Central pierde reservas, ¿van a tener los dólares los bancos para respaldarlas? Sí, digamos, la respuesta adelantada es sí, y es otro capítulo. Pero de los depósitos en dólares, ¿estás muy cerquita de qué? De los depósitos en pesos, ¿no? La gente empieza a desconfiar de los depósitos en dólares, dice, ¿me los darán o no? Yo por la duda voy y busco los dólares. Bueno, y empiezan también a hacer retiros de los pesos, de las cuentas, de los fondos de inversión, de todas las inversiones. Y obviamente lo que vio el Banco Central la semana pasada y el Gobierno Nacional es que la gente empezaba a retirar pesos. Y yo te diría algo más. ¿Los pesos hacia dónde van? Y bueno, van hacia el dólar. ¿Y hay dólar para todo, para los depósitos y además dólar para todos los pesos que tiene la economía? Obviamente no. Obviamente no. Y por eso es que el gobierno sale con este set de medidas que yo te digo todavía están a mitad de camino y que yo creo que se pueden poner mucho más densas, mucho más pesadas. Enseguida vamos al grano, con distintos tips que le vamos a preguntar a Julián, pero ya que estamos interpretando la realidad de manera más amplia, uno se permite pensar. Si estas medidas no se pudieron tomar antes, y si no se tomaron antes, pensando en las elecciones, primero del 11 de agosto y después del 27 de octubre, es decir, si no se pensó el país de manera electoralista y si esto no complicó la situación, Julián. Guille, mirá, digamos, también el abordaje para mí, y te agradezco la pregunta, digamos, lo primero que hay que decir con esto, y con este planteo que vos me haces, es una mala noticia lo que está pasando en la Argentina. Además de la crisis económico y social, que obviamente ya sabemos que es una situación totalmente inestable y que uno tendría que tratar de amortiguar en sus efectos, pero el anuncio del fin de semana, yo he escuchado algunas interpretaciones diciendo, bueno, esto está muy bien. La verdad es que está muy mal, la verdad es que no es normal un país que restrinja de la forma que va a restringir Argentina. Entonces, ¿qué es lo que hay que mirar? Bueno, lo que hizo el gobierno antes. Para mí hubo una posición totalmente de soberbia, por un lado, una mezcla de soberbia e intereses. Soberbia, ¿por qué? Porque a todas luces, nosotros lo hemos conversado infinidad de veces, se pedía que la Argentina pusiese algún tipo de plazo para el ingreso de dólares al país, cuando la cuenta capital, que es nada más la cuenta del almacenero, que te muestra cómo estamos yendo, te decía desde todo punto de vista, que ibas a una crisis permanente, sobre todo cuando vos tratabas de evitar esa crisis endeudándote. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos que los dólares que ingresaron no están en las reservas, porque quedan muy poquitos, que finalmente nos quedamos con una deuda y que el préstamo del Fondo Monetario fue sencillamente, para decirlo en criollo, para pagarle a los bonistas que nos habían prestado, que tenían dudas sobre la capacidad de pago de la Argentina, que se iban a ir y nos iban a dejar una crisis terminal. Entonces el gobierno, ¿qué hizo? Cerró un acuerdo. ¿Con quién? Con el fondo. ¿Y qué le dijo? Mirá, préstame 50.000 millones de dólares, que yo se los tengo que dar a los bonistas, y por lo menos me ayudás a pasar la mitad del mandato político, que de verdad que de otra forma no tengo para hacerlo. Y lo que tenemos hoy es el final de ese ciclo, donde el gran signo de interrogación es ¿qué va a hacer el próximo gobierno? ¿Por qué? Porque ahora estamos cruzando los dedos, y que yo creo que finalmente el gobierno no va a tener suerte en esto de poner una cantidad de decisiones como las que vimos en las últimas horas y tratar de que salga perfecto, es decir, que esas decisiones ya te sirvan para llegar hasta el final del mandato. Yo creo que vamos camino
sino a que el gobierno va a ir restringiendo, a medida que pase el tiempo, la capacidad, sobre todo para adquirir divisas, para que la economía funcione relativamente bien con respecto a eso, y le va a costar muchísimo llegar a fin de año. En Argentina hubo libertad para sacar los dólares, esa es la realidad. XXX compañías, personas, se llevaron en los últimos tiempos miles de millones de dólares de la Argentina. Hoy un argentino con nombre y apellido no puede comprar más de $10.000 por mes. Esa es una realidad, es una de las restricciones que pone el gobierno. La otra pregunta la respondiste en parte, Julián. Hoy seguramente esto va a generar una desconfianza en el pequeño ahorrista que, cuando sumás pequeño ahorrista, más pequeño ahorrista, más pequeño ahorrista, son una parva de dólares. Que van a ir a los bancos hoy por las dudas, entiendo, a retirar los dólares, y con esto no quiero hacer terrorismo, es evidente que esto va a pasar. ¿Están los dólares para todos hoy en todos los bancos? ¿Cuántos millones representan? Bueno, es muy buena también la pregunta porque obviamente no están todos los dólares, no es que no están, están en un respaldo desde el punto de vista de la contabilidad de los bancos y del Banco Central. No están en físico, en dinero físico, porque los países en general no tienen dinero físico para respaldar sus depósitos. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente, el sistema financiero no funciona de esa manera. Los bancos hacen lo que se llama la creación de dinero, esto es, de los depósitos que tienen, una parte dejan encajado, se llama, en el Banco Central, es decir, dejan inmovilizados un porcentaje de esos recursos que figuran en las pantallas, y lo otro lo tienen una parte en dinero físico transaccional, el que vas a buscar a la ventanilla del banco para hacer operaciones en efectivo, y después te manejas con tarjeta de débito, con el home banking, hay quienes pagan con el celular, o acceso a alguna compra por internet. La verdad es que no usás dinero físico. Ahora, en términos de divisas, está claro que hay muchas más complicaciones porque tu Banco Central no imprime dólares, imprime pesos. Es decir, pesos vos podés pedir inmediatamente y el Banco Central te gira. Ahora, dólares los tenés que traer. ¿Quién los imprime? En Estados Unidos los imprimen, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, el gobierno, ¿qué está haciendo? Está pidiendo, y se supone que ayer le dijeron a los banqueros, por parte del Ministerio de Hacienda, le dicen, señor, estamos pidiendo para que nos traigan 20.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares en dinero físico. ¿Por qué? Bueno, porque el ahorrista, como lo que vos estás marcando, hoy, en realidad ya pasó el viernes y el jueves también, va a ir a los bancos a pedir sus dólares porque si no los ve y no los toca, no cree que los tenga. Y esto es lo que ha logrado, esto que estoy marcando, ¿no? La soberbia del gobierno, la ignorancia en un punto, yo creo que el término es negligencia. Porque asignarles mala intención a mí me parece que se queda a mitad de camino. Acá hubo una parte de responder a determinados intereses, no hay ninguna duda, y quizás hubo una parte de impericia, pero sobre todo de negligencia, desatar la incertidumbre que se ha generado en la sociedad, que la gente tenga que perder tiempo tratando de ver si tiene los ahorritos en dólares y tenga que ir a buscarlos en dinero físico porque no tiene confianza. Bueno, todo eso es responsabilidad del gobierno. La verdad que impacta de una forma que uno no tiene nociones. Además, todo el tema inflacionario, ¿no? Que eso es otro gran capítulo y que me parece que también va a generar muchísimo ruido en la vida de todos los argentinos, porque uno de los grandes riesgos de todo esto, es que empecemos a pensar que los pesos tampoco ayudan demasiado, que los pesos en el banco, la verdad, a ver si ponen restricciones, a ver si, ¿no? Así empieza la gente a plantearse cuando hay incertidumbre en el sistema financiero. Y lo que hace es va a buscar los pesos ¿para qué? Para comprar algo. ¿Por qué? Porque estimás que va a haber muchísima inflación, y así se genera lo que se llama la hiperinflación, que es la velocidad de remarcación de precios del sistema de bienes y servicios. Bueno, esto está, como uno podría decir, está en el aire. La verdad es que el gobierno quiere desactivarlo de un momento a otro, por eso finalmente terminan yendo contra sus propias decisiones. Un gobierno que levantó el cepo cambiario es un gobierno que se va a ir nuevamente con el cepo, un gobierno que emitió miles de millones de dólares de deuda, es un gobierno que se va a ir sin pagar la deuda y casi declarando un default. Entonces, fíjate cómo ese ciclo que se abrió y se cerró, donde había como una especie de, yo diría, de máxima permanente de decirle a la sociedad, nosotros somos distintos, nosotros no vamos a hacer esto, al contrario, vinimos para sacarlo. Bueno, por la propia impericia y negligencia del gobierno van a terminar, yo diría, borrando directamente cada cosa que escribieron en los primeros 6 meses de mandato.
Vamos a pasar blanco sobre negro, vamos a poner las cosas en claro y enseguida, o después cerramos con más análisis con Julián, que siempre está muy lúcido. Las preguntas son muy obvias, pero son preguntas que se hace la gente porque, claro, escucha Cepo y ya tiene mucha experiencia y mucha gimnasia en Argentina y a veces cree que lo que conoce está muy claro y a veces no lo está tanto. Son muy obvias, pero allá vamos. Son preguntas con respuestas y vos nos vas a decir por qué. Incluso las dio a conocer el Banco Central de la República Argentina. Quiero comprar $200. ¿Tengo que pedir autorización? La respuesta es no, no hace falta, ¿no? 200 puedes ir a comprar. Sí, hasta $10.000, que es una cifra enorme, ¿no? Hasta $10.000 por mes cualquier persona humana puede comprar. La otra pregunta, que la hacíamos recién y es la que tiene todos los ahorristas en dólares en los bancos argentinos, es, quiero sacar los dólares en billetes de mi cuenta. ¿Puedo? La respuesta que ha dado el Central es sí, podés, sin ningún problema. Sí, objetivo principal del gobierno en estas horas, ¿no? Tiene dos. Uno, descomprimir la presión sobre el tipo de cambio, es decir, que no suba el dólar demasiado. Y la segunda, esta que estás mencionando, que todo el mundo que quiera ir a buscar sus dólares físicos, ¿no? El billete de dólar para verlo, para tocarlo, para tenerlo, que pueda hacerlo. Entonces ha instrumentado una serie de medidas extraordinarias para extender el plazo del banco, etcétera, etcétera, para que cualquier persona que se supone que tiene depósitos en dólares pueda hacerse de esos dólares y no se genere una psicosis que se traslade a otros sectores de la economía. Ahora, esto va a generar situaciones incómodas y perdón que aquí abre un paréntesis, no tengo ninguna duda de eso, porque en todas las sucursales no pueden estar todos los dólares que la gente pretenda y yo estimo que hoy va a ser peor que el jueves y el viernes, es una estimación personal, por ahí me equivoco, pero creo que va a ir más gente a buscar los dólares. Y es difícil que un banco, una sucursal de barrio, tenga todos los dólares de los clientes que necesitan sacar todo. Y esto va a generar lo que vos decís, un poco de psicosis y te dicen, vení a las 3 de la tarde, que hoy extendemos el horario y te presentás a las 11 de la mañana en el banco, ¿no? Sí, es importante lo que decís porque aparte tendríamos que colaborar en este sentido, en el punto donde las sucursales de los bancos, las que están en los barrios, las que están fuera de la ciudad de Buenos Aires, generalmente tienen un stock determinado de billetes de dólar que le trasladan los bancos durante la mañana, a veces incluso durante la noche también, y una vez que se termina eso, tenés que esperar. Bueno, lo que hacen los bancos en general es toman el pedido, si uno quiere sus dólares en papel. Verdad, si hoy te dicen, te tomo el pedido, vení mañana, nadie se queda tranquilo. No, bueno, pero Guille pasa, digamos. Sí. No, sí. Puede pasar 24 o 48 horas, te pueden decir, mira, volvé en 48 horas y vas a tener tus dólares. Hoy colaboremos no en este punto en las también. 48 horas, aunque sea cierto que estén los dólares, aunque vos digas, están los dólares. Hoy, si te pasa hoy, no dormís, la verdad. Sí, digamos, aquel que está quizás muy desesperado por conseguir y por tenerlos, a veces tenés la alternativa de ir a la casa central del banco, que generalmente está en el microcentro porteño, donde el tesoro de cada uno de estos bancos tiene una capacidad importante y donde si se quedan sin los dólares, tienen el Banco Central cerca que de alguna forma les lleva dólares físicos a cada uno de los tesoros de los bancos que están en el microcentro porteño. Esto se hace habitualmente, sobre todo en este distrito que estoy marcando, y después para las sucursales de los bancos en los barrios ya tarda un poco más de tiempo, 24, 48 horas puede ser, pero digo, en ese punto no hay que generar incertidumbre. Los dólares están, el sistema bancario está sano en este sentido. ¿En qué sentido? Bueno, en el 2001-2002 había una ley, la ley de convertibilidad, pero finalmente el 80% de los depósitos estaba en dólares, el 20% estaba en pesos, y cuando fueron todos a buscar los dólares, la verdad que no había para todos. A hoy la fotografía del sistema financiero es totalmente al revés. Y de hecho los bancos tienen una normativa que es muy fácil de entender, donde vos le dejaste $1 al banco como depósito, el banco separa de eso una parte y lo deja sin movilizar en el Banco Central, no puede hacer nada, y lo otro solamente puede prestárselo a alguien que genere dólares.
por ejemplo, un exportador. Entonces, solo puede hacer eso con el dólar que vos le dejaste. Una parte lo deja en el Banco Central y lo otro se lo presta a un exportador que cobra en dólares y que obviamente puede repagar ese préstamo perfectamente en moneda dura, en dólares. Entonces, ¿qué podría decir? Mirá, el banco tiene respaldo, no hay una situación como 2001 o 2002. ¿No? Esto por un lado. Lo otro es vigilar qué hace con las reservas del Banco Central, que es justamente de lo que estábamos hablando. Sí, uno se puede hacer otras preguntas que no tienen respuesta, ni te las voy a hacer a vos también, pero evidentemente habrá que reforzar la seguridad porque va a haber mucha gente yendo al banco y por supuesto muchos tratando de sacar ventaja de esa situación, así que le pedimos por favor a las autoridades que hagan foco en eso porque es un punto importante, todos están atentos a eso y esto incluye a los ladrones también, ¿no? Quiero comprar en una casa de cambio, dice la otra pregunta. ¿Puedo? La respuesta es sí, hasta $1.000 en efectivo o 10.000 dentro de tu home banking. Esto es correcto, Julián, es así. Sí, así es. ¿Recuerdan ustedes que había algunas restricciones para comprar dólares en efectivo? En algún momento esas restricciones eran de $500, vos no podías comprar por ventanilla más de $500, sino tenías que hacer a través del home banking. Pareciera que el gobierno vuelve a retomar la senda de empezar a restringir nuevamente la capacidad de operaciones en efectivo. Y esto tiene, y después si querés lo hablamos, tiene una razón, que es el famoso dólar blue, ¿no? El dólar ilegal, esto también hay que marcarlo, que el ministro de la CUNSA adelantaba en el día de ayer, que podía empezar a subir. Ah, eso voy, se va a diferenciar. Sí, claro. Digamos, ¿cuál es la lógica? La lógica es, vos tenés un límite hoy como persona humana para comprar dólares de hasta 10.000. Uno podría decir, bueno, pero yo no tengo para comprar 10.000. Claro, pero si hiciste una operación de 1.800.000 pesos, si querés pasarla a dólares, el banco te va a dar solamente $10.000 y tenés un remanente que te vas a llevar al mercado negro, digamos. Sí, uno no quiere avivar a nadie, pero digo, no hace falta mucho ingenio para pensar que alguien podría pedirle a otra persona, comprame, comprame dólares porque, por supuesto. Porque yo no puedo, porque tengo un tope de hasta 10.000 para después venderlo en el mercado ilegal, ¿no? Esto está a la orden del día, entonces... La verdad que ya pasamos por esto, muchas veces, nos conocemos el librito entero. Sí, entre fantasmas no nos vamos a pisar la sábana, dicen en el barrio, ¿no? Ya conocemos todas las argentinas. Claro. Ahí hay creo yo, una necesidad del gobierno de empezar, porque digo, el gobierno pone restricciones, pero hay que controlarlas también, claro. Porque si no es lo mismo que nada. Ayer, por ejemplo, me contaba un exdirector del Banco Central que el gobierno está poniendo estos plazos para que liquiden los exportadores, pero ha desmantelado el Banco Central la gerencia de comercio exterior. Claro, y entonces vos decís, pero entonces ¿cómo van a controlar? O sea, hoy tienen que abrir una nueva oficina que diga gerencia de comercio exterior y empezar de cero. Claro, a regular. Entonces voy a decir, pero la decisión que se tomó en las últimas horas, ¿va a tener un impacto inmediato? Y mirá, si se desmanteló todo y hoy hay que empezar de cero, difícilmente tenga el Banco Central capacidad para vigilar y para hacer cumplir esta normativa. Para ponernos en situación en qué momento estamos. Claro. Ahí vamos con otra pregunta concreta. Argentino de clase media se hace esta pregunta. Quiero comprar pasajes a Miami. ¿Me controlan? La respuesta es no hay restricciones, o por lo menos eso dicen desde el central, ¿no? Sí, no hay restricciones. De nuevo, el espíritu de las decisiones, y se nota muy bien en qué tipo de restricciones está tomando el gobierno, lleva a pensar que el gobierno no quiere, primero, erosionar todo su capital político. Entonces directamente está tratando de cuidar, entre comillas, a un sector determinado que tiene capacidad de ahorro, que tiene posibilidades para viajar al exterior, que no quiere complicaciones en ese sentido. Y la verdad también es que el grueso del mercado de compra de dólares hoy es de minoristas, de pequeños ahorristas que compran en promedio $1.400 por mes, ¿no? No estamos diciendo que es un sector muy importante dentro de lo que es el número total de ciudadanos que tiene Argentina. Sí, lo que decimos es que del total de compras de dólares, un 70% aproximadamente son compras de menos de $10.000. Entonces, hay un foco en tratar de afectar lo menos posible
a ese segmento de quienes pueden acceder al mercado de cambios. Y se trata de poner una restricción en empresas, en determinado tipo de personas jurídicas se llaman, que sí compran millones de dólares todos los días y que obviamente tienen a partir de ahora una limitación. Esto llamó la atención, la extensión del horario de atención en los bancos, pero bueno, es una realidad. Y la pregunta es, ¿todos los bancos van a abrir hasta las 17? La respuesta que dieron desde el Central es, el Banco Central habilitó a que operen hasta las 17 durante septiembre, lo que entiendo no quiere decir que todos lo hagan, ¿no? Sino que habilitó. Claro, de vuelta, digamos, en este punto el espíritu es extender el plazo de atención de los bancos, sobre todo porque se va a generar esta demanda que vos estás diciendo y porque los bancos también tienen recursos finitos, es decir, no pueden tomar hoy a nuevo personal para que disponga de el pago de los dólares en efectivo. Y es decir, se amplía un poco el rango de atención, tampoco es demasiado, digamos, son quizás 1 o 2 horas, depende del banco, adicionales. Pero lo que sí se prevé, y vos estabas marcando muy bien, es que va a haber situaciones tensas. Yo digo, aquel que puede evitarlas, me parece una buena idea, y sobre todo en los bancos también muchas veces la gente se pone muy nerviosa, ¿no? Esto que vos también estabas marcando antes. Incluso, fíjate, la asociación bancaria que preside Sergio Palazzo pidió un refuerzo del personal de seguridad en todas las entidades financieras, porque establecían que podía pasar situaciones de nerviosismo, etcétera, en las próximas horas. La pregunta es, si tengo que facturar trabajo en el exterior, ¿cambia algo? La respuesta que dieron es, no, no cambia nada. Tenés que vender los dólares en el mercado como cualquier tipo de exportación. Para aquellos que facturan, obviamente, trabajos en el extranjero. Sí, es decir, se empieza nuevamente a poner el foco en el ingreso de dólares, que fue algo que planteamos ya en los últimos 3 años, porque es la forma habitual en la cual las reservas del Banco Central se nutren y vos te evitás tomar endeudamiento en el exterior. Aquel que tiene que recibir los dólares productos de una facturación tiene que hacerlo, pero sí tiene que liquidarlos en el mercado local. ¿Se va a pagar más impuestos por comprar en el exterior en dólares? La respuesta es no, no hay ningún tipo de impuesto al respecto. Puedes comprar tranquilo si tenés, obviamente. No. Ese es otro problema. Claro. Aparte, ¿no? Sí. Vos sabés que ayer yo hacía a la noche un raconto de las medidas que fue retirando este gobierno y que estaban en el ciclo político anterior, y una era una muy parecida a la que vos estás mencionando, que es cuando uno viaja al exterior y utiliza la tarjeta de débito. Antes, ¿cómo era? Bueno, antes cuando hacías una compra con una tarjeta de débito o incluso lo hacías por internet acá a nivel local y pagabas con tu tarjeta, y lo que pasaba era que el sistema directamente te iba y te buscaba los dólares en tu caja de ahorro en dólares, podías hacer la compra de dólares. No tenías caja de ahorro en dólares, no tenías dólares depositados en tu cuenta, no podías comprar. Hoy, ¿cómo es? Hoy vos pasás la tarjeta de débito y te pregunta el sistema si lo querés hacer en dólares o en pesos. Si lo querés hacer en dólares, va y busca tus dólares en la caja de ahorro. Si lo querés hacer en pesos, ¿qué es lo que hace? Va y busca tus pesos, el Banco Central hace una operación de venta de dólares y finalmente se cancela en dólares. ¿Se entiende? Se está haciendo una operación de tipo de cambio implícito cada vez que pasás una tarjeta de débito. Esto hoy es así, pero en algún momento ya no era de esta manera. Entonces yo creo que es una de las operaciones que va a haber que tener en mente, porque si siguen las restricciones probablemente nos encontremos nuevamente con este tipo de limitación. Una pregunta más. ¿Cómo saben cuándo llego a $10.000 al mes? Entonces dice la explicación, toda operación que se hace en el mercado de cambio irá con un boleto de cambio que queda registrado en el Banco Central de la República Argentina. Es decir, de esa no te escapás, está claro. Te va a decir el mismo sistema. Si vas 2 veces a comprar $10.000, no señor, usted ya compró.
Sí, eso pasa en el mercado formal de cambios. Ya había algunas restricciones en términos no de límite, pero sí de llenar determinado tipo de formularios, entregar algo de información adicional si vos pasabas determinados montos en la operación cotidiana. Hoy lo que tenemos es que empieza a operar una limitación por cantidad. Siempre en economía, las situaciones de equilibrio, llevar un equilibrio a través de un ajuste, son por precio o por cantidad. Desde las PASO hasta acá, lo que hubo es un ajuste por precio del tipo de cambio, a partir de una demanda muy fuerte. Cuando el gobierno quiso eventualmente intervenir para tratar de bajar la tensión, no pudo, y entonces hoy lo que tenemos es un ajuste por cantidad. Esto es limitando la cantidad de dólares que te entrega el Banco Central. Bueno, aquí estamos parados, esta es la realidad que tenemos. Es muy compleja, comprendo. Para todos será diferente a partir de hoy, no solamente para el argentino medio, sino también para los ahorristas, para los inversores, para los empresarios, para los exportadores, para los banqueros, para todos es un escenario nuevo que debuta a las 10 de la mañana. Entonces vamos a hacer un ejercicio periodístico que no siempre es el más recomendable, pero que a mí me encanta, que es especular. ¿Qué crees que va a pasar a partir de las 10 de la mañana, Julián? Bueno, yo creo que hoy el Banco Central tiene un día relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque es feriado en los Estados Unidos. Bien. Entonces, hay determinadas cotizaciones, sobre todo la de los bonos, la de las acciones, también una parte del mercado que se llama over the counter, que es como el mercado que está del dólar pero por afuera del sistema cambiario argentino, que se pierden como referencia y que manejan volúmenes muy relevantes, que se toman en realidad siempre como referencia. Por lo tanto, lo que intuyo es que hoy el Banco Central va a tener un poquito más de espaldas para tratar de controlar la cotización del dólar, a pesar de que durante el fin de semana se hicieron operaciones de dólares, los bancos tenían habilitados los home banking, y la verdad que las cotizaciones que estaban dando llegaban incluso a los 70 pesos. Cuando había cerrado 61 pesos con 50 el día viernes. Yo no creo que se termine convalidando un valor tan alto, pero me parece que la cotización podría estar un poco por debajo de esa marca, pero en definitiva sí empezar a registrar un poquito de tendencia alcista. No intuyo que hoy el Banco Central vaya a vender millones de dólares, muchos millones de dólares, porque le va a faltar la referencia de los Estados Unidos, de lo que pasa en los Estados Unidos, y por supuesto mañana va a ser otro escenario. Y como hablábamos más temprano, ¿te imaginás más gente en los bancos? Sí, por supuesto, Guille, por supuesto, porque la verdad es que, ¿por qué? Porque es una medida que no es buena. Creo porque lleva incertidumbre, adicional a la de vivir todos los días en la Argentina, adicional a la de ir al supermercado y no saber qué vas a poder comprar con tu sueldo, adicional a tantas cosas, a que te sube la obra social, a que te sube la cuota del colegio de los chicos, a que no sabes cuánto te va a venir de gas, de luz, de agua. La verdad que te han barrido, el piso sobre el cual estábamos parados, nos han barrido a todos, y hoy estamos un poco en el aire. Y encima se agregan restricciones de este tipo que empiezan sobre todo también a generarlos muchas complicaciones de referencias de precio. Hoy no hay precios para... si yo te pregunto un precio, vos decís, la verdad es que no tengo ni idea. Ya no sabés si es barato, y si yo te pregunto un precio relativo... Claro, y si yo te pregunto un precio relativo, menos. Claro, ¿cuánto vale esta Binome en términos del micrófono? Y mirá, históricamente te podría decir, pero la verdad es que ahora ya me olvidé. ¿Por qué? Porque esto subió 60 veces, 70 veces, 80 veces en los últimos 3 años, y esto también. Entonces, y la verdad que no pude seguir la relación. Entonces hoy no sé si una camisa en términos de latas de tomate es mucho más cara o es mucho más barata. Eso, la inflación te hace perder la noción. Y creo que eso es parte también de la inseguridad que sufrimos los argentinos. Julián, muy claro como siempre, y gracias por habernos brindado este tiempo valioso en la mañana. Un gusto grande, Guille, te mando un abrazo enorme. Abrazo grande y te esperamos siempre. Julián Guarino, con la claridad que suele presentar en cada una